La lluvia había estado cayendo todo el día, convirtiendo las calles de la ciudad alienígena en largos ríos plateados. Los comerciantes gritaban desde debajo de sus toldos, intentando vender sus últimos productos antes de que la tormenta empeorara. Las luces de los carteles de neón se reflejaban en el pavimento mojado, haciendo que las calles brillaran con colores extraños. Evan, un traidor humano, se movió rápidamente entre la multitud, con el abrigo bien ajustado. Solo quería llegar a su pequeña tienda antes de que llegara la noche. Pero entonces, en medio del ruido y la lluvia, lo escuchó. Era un grito delgado, débil y casi perdido bajo el sonido de la tormenta. Se detuvo, inclinando la cabeza. Allí estaba de nuevo, suave, desesperado y proveniente de algún lugar cercano. El sonido lo condujo hacia un callejón estrecho entre dos edificios altos. La mayoría de la gente pasaba sin mirar. El callejón estaba oscuro, el tipo de lugar en el que nadie quería entrar. Pero algo en ese grito lo impulsó hacia adelante. El agua goteaba de los cables en el aire mientras Evans se adentraba en las sombras. El olor a piedra húmeda y basura podrida llenaba el aire. A mitad del callejón, la vio, una mujer alienígena, sentada en el suelo frío, con la espalda contra la pared, la ropa rota y empapada y el cabello pegado a la cara. En sus brazos había 3 pequeños bultos envueltos en una tela fina. Los bultos se movieron levemente y Evan se dio cuenta de que no eran cosas. Eran bebés. Los ojos de la mujer se levantaron lentamente y se encontraron con los de él. Parecía agotada, su piel pálida y sus manos temblorosas. Uno de los bebés gimió, un sonido demasiado suave. Para una noche tan húmeda y fría. «Por favor», susurró ella, con la voz casi quebrada. «Ayúdanos». Evan se acercó más y sus botas chapotearon en los charcos poco profundos. «¿Qué pasó?», preguntó, manteniendo la calma en su tono. Ella apretó con más fuerza a los bebés como si temiera que él pudiera llevárselos. «Mi compañero se ha ido», dijo lentamente. «La fábrica se derrumbó. No me queda nada. Ni comida, ni refugio». Su voz temblaba, pero seguía meciendo a los bebés suavemente. «No han comido desde ayer», añadió desde la calle detrás de Evan. Una voz de hombre gritó: «No te molestes con ella. La mala suerte sigue a los de su especie». Los pasos se oyeron y la voz se perdió en el ruido del mercado. Evan lo ignoró y miró a la mujer. «¿Tienes algún lugar a donde ir?», él preguntó. Ella meneó la cabeza y bajó la mirada avergonzada. «Nadie me ayudará», dijo. «No con 3 bocas que alimentar». Evan miró a los bebés, sus pequeños rostros casi ocultos por la fina tela. Una pequeña mano se extendió débilmente y sus dedos se curvaron en el aire sin pensar. Se quitó el abrigo y se acercó. «Aquí», dijo, envolviéndolo alrededor de ella y los niños. La gruesa tela pareció sorprenderla y lo miró con incredulidad. «Te vas a resfriar», dijo ella. «Estaré bien», respondió. «¿Lo necesitas más?». Metió la mano en su bolso y sacó un pequeño paquete de comida seca y un frasco de agua. «Comed», dijo, colocándolos a su lado. Ella miró la comida, dudó y luego asintió lentamente mientras comenzaba a comer. Uno de los bebés volvió a gemir. Evan se agachó y extendió los brazos. «Déjame mantener uno caliente mientras comes», dijo. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Los sostendrías?», ella preguntó en voz baja. Él asintió con gran cuidado. Ella colocó una de las pequeñas criaturas en sus brazos. El bebé estaba liviano, demasiado liviano y apenas tibio. Evan lo acercó a su pecho y sintió el latido débil y rápido del corazón contra él. El pequeño sonido. No fue exactamente un grito, pero el silencio no le hizo apretar más su agarre. «¿Cómo te llamas?», él preguntó. Dijo ella suavemente. «Y estos son míos. Mi única familia ahora». Él miró al bebé en sus brazos y luego volvió a mirarla. Dijo. «No puedes quedarte aquí. Hace demasiado frío y es demasiado peligroso».
Su boca se torció en una sonrisa cansada y amarga. ¿Y a dónde más puedo ir? Todo el mundo cierra sus puertas. Evan miró hacia la concurrida calle. Luego volvamos con ella. Ven conmigo, dijo. Tengo un lugar. Es pequeño pero cálido. Ella lo miró como si no pudiera creer sus palabras. ¿Por qué? Ella preguntó. Volvió a mirar al bebé, con su pequeño rostro presionado contra su camisa. Porque te necesitan vivo, dijo simplemente. Y necesitas ayuda para mantenerlos vivos por un largo rato. El único sonido era la lluvia. Finalmente, ella hizo un pequeño gesto con la cabeza. Evan le devolvió el bebé con cuidado y la ayudó a ponerse de pie. Sus piernas temblaban y se apoyó en él mientras caminaban hacia el mercado. La gente giraba la cabeza al pasar, algunos curiosos, otros frunciendo el ceño, otros susurrando, pero Evan siguió caminando firme y tranquilo. Ignorándolos a todos, el viaje a su casa fue lento. Los trillizos hacen ruidos suaves de vez en cuando. Cuando llegaron a su edificio, el LRA estaba exhausto. Él abrió la puerta de su apartamento encima de la tienda y la guió adentro. El aire cálido la hizo dejar escapar un largo suspiro y sus hombros finalmente se relajaron. Evan fue a buscar una manta y la envolvió a ella y a los bebés. «Puedes descansar aquí esta noche», dijo. Ella lo miró a los ojos por un momento y susurró. «Gracias, humano». Él sonrió débilmente. «Mi nombre es Evan», dijo. «Y ahora estás a salvo». Pero mientras la miraba a ella y a las 3 frágiles vidas en sus brazos, supo que esto era solo el comienzo. La habitación era pequeña pero cálida. Un marcado contraste con la fría lluvia del exterior. La tenue luz de una única lámpara llenaba el espacio, proyectando sombras suaves sobre los cálidos muebles. Evan dejó su abrigo en una silla y se dirigió hacia la pequeña estufa que había en la esquina. El ligero olor a madera y metal flotaba en el aire. El aroma de un lugar habitado durante años. LRA se sentó rígidamente en el sofá, con los trillizos envueltos en la manta que él le había dado. Ahora estaban en silencio, sus respiraciones eran superficiales pero constantes. «Deberías comer algo», dijo Evan, sacando una olla del estante. El LRA al principio negó con la cabeza. «Primero necesitan comer», dijo en voz baja. Evan asintió levemente, buscando en un cajón hasta encontrar una botella limpia. Lo llenó con leche tibia de un recipiente que había en el armario y se lo entregó. Lo hizo con calma, acomodando a uno de los bebés en sus brazos y alimentándolo con cuidado experimentado. La otra se movió, así que Evan preparó más botellas, entregándoselas una por una. Cuando los bebés fueron alimentados y envueltos firmemente nuevamente, ella finalmente aceptó el tazón de caldo que él colocó frente a ella. El vapor se elevó en el aire y ella inhaló profundamente antes de tomar un pequeño sorbo. Era una comida sencilla, pero la calidez se extendió por todo su ser. Rápidamente, Evan se sentó frente a ella con una taza de té. Durante unos minutos, los únicos sonidos eran el tintineo de la cuchara y el leve zumbido de la estufa. «¿Vives aquí sola?», ella preguntó después de un rato. «Sí», dijo Evan. «El taller está abajo. Trabajo en reparaciones e intercambio piezas cuando puedo». Miró alrededor del pequeño espacio, observando los estantes llenos de herramientas y las pilas de cajas en la esquina. «Está tranquilo aquí», murmuró. «Más silencioso que el mercado», respondió con una leve sonrisa. «Pero me gusta así». Normalmente, bajó la mirada y rozó con los dedos el borde de la manta. «No hacía falta que me trajeras aquí», dijo ella en voz baja. «Lo sé», respondió. «Pero yo quería». Su mirada se levantó para encontrarse con la de él. «Ni siquiera me conoces», dijo ella. «Sé que necesitabas ayuda», respondió simplemente. Eso fue suficiente. La lluvia afuera se había convertido en una llovizna constante, golpeando suavemente contra la ventana. Evan se levantó y fue hacia un pequeño armario, sacando un conjunto de ropa doblada.
Son viejos pero secos, dijo, ofreciéndoselos. Ella dudó. Luego los aceptó con un silencioso gracias mientras iba a cambiarse al pequeño baño. Evan movió la mesa de café a un lado y acomodó el sofá en un lugar donde ella pudiera dormir. Colocó mantas adicionales y las alisó sobre los cojines. Cuando regresó, la ropa le quedaba suelta, pero parecía más cálida. Su cabello aún estaba húmedo y lo apartó de su rostro mientras se sentaba nuevamente. Hacía mucho tiempo que no hacía tanto calor, admitió. Evan no pidió detalles. El dolor en su voz le dijo basta. Ella miró hacia la ventana. No estoy acostumbrada a la amabilidad, dijo en voz baja. Después de que la fábrica se derrumbó, la gente me evitaba. Dijeron que yo estaba y que mis hijos traerían ruina. Evan frunció el ceño. Son solo niños, dijo. En esta ciudad, eso no importa, respondió ella con tono monótono. Entonces quizá la ciudad esté equivocada, dijo él. Un suave llanto salió de la cesta a sus pies, y se agachó para calmar al trillizo más pequeño. Su voz era baja, tarareando una melodía desconocida. Evan escuchó. Sus manos rodearon a su bebé. La melodía era suave, pero había una tristeza en ella que le hacía pensar en noches vacías y largos caminos. Cuando el bebé se calmó de nuevo, ella lo miró. «Eres bueno con él», dijo ella, casi sorprendida. «Estoy aprendiendo», respondió él con una leve sonrisa. «Ya no tengo muchas opciones». Sus labios se crisparon como si quisiera sonreír, pero no estaba segura de si se lo permitía. Las horas transcurrieron lentamente, el calor de la estufa llenando la habitación. Los ojos del Ra comenzaron a cerrarse, pero luchó por mantenerse despierta. «Deberías dormir», dijo Evan. «Yo vigilaré». Lo observó un largo momento antes de asentir. Se acomodó en el sofá con los trillizos. Cerca de ella, sus pequeñas manos agarrando la manta. En cuestión de minutos, su respiración se estabilizó. Evan se sentó en la silla cercana, observando cómo la manta subía y bajaba mientras dormían. Pensó en lo fácil que podría haber pasado por ese callejón, en lo cerca que habían estado de no sobrevivir a la noche. No le cabía duda de que traerlos allí había sido la decisión correcta. Y en el fondo sabía que este no iba a ser un refugio de una sola noche. Habían llegado para quedarse. Al amanecer, una tenue luz se coló por las persianas. Ra se movió, abriendo los ojos lentamente. Los trillizos seguían durmiendo plácidamente. Miró a Evan, que ya estaba preparando el desayuno. «Buenos días», dijo. «Buenos días», respondió ella en voz baja. Su voz transmitía algo nuevo, un atisbo de esperanza por primera vez en mucho tiempo. Sintió que no estaba completamente sola. Y ese pensamiento, por frágil que fuera, fue suficiente para animarla. La lluvia había parado por la mañana, dejando las calles mojadas y brillantes bajo la tenue luz. Desde la ventana de encima de su tienda, Evan veía el mercado ya despertando. Los comerciantes levantaban las persianas de sus puestos, con voces que gritaban mientras colocaban cestas de fruta, rollos de tela y herramientas. El aire olía a pan horneándose y a especias frescas que traía la brisa. «Deberíamos comprar provisiones», dijo Evan. Volviéndose hacia L.R.A., se sentó en el sofá con los trillizos en su regazo. Alimentando a uno mientras los demás descansaban, sus ojos se dirigieron a la ventana. «El mercado estará lleno», dijo en voz baja. «Demasiadas miradas». Evan se encogió de hombros. «Mirarán», dijo, «pero no nos esconderemos». L.R.A. envolvió a los trillizos con cuidado en una manta suave, metiéndolos en el portabebés cruzado sobre su pecho. Eran pequeños y cálidos contra ella. Sus respiraciones, suaves y regulares, ella y Evan salieron a la calle. El sonido del mercado se hacía más fuerte con cada paso. Comerciantes gritando precios, ruedas de carros traqueteando sobre los adoquines, risas de niños corriendo entre los puestos. No tardaron en empezar a subir las escaleras.
Las cabezas se giraban al pasar. Las voces bajaban demasiado. Murmullo, es ella, susurró alguien. La viuda, dijo otro con la humana. Ra mantuvo la mirada fija en el suelo, con pasos rápidos. Había vivido con susurros durante meses, pero de alguna manera se sentían más pesados con Evan caminando a su lado. No aceleró ni disminuyó la velocidad, moviéndose con el mismo paso tranquilo, como si las voces no existieran. Su primera parada fue un puesto de comida atendido por un alienígena corpulento de manos gruesas. ¿Qué necesitas?, preguntó con tono monótono. Pan, frutos secos y leche en polvo, dijo Evan. El comerciante preparó el pedido sin sonreír. Cuando llegó el momento de devolver el cambio, lo puso en la mano de Evan. No es del Ra, notó ella, pero no dijo nada. En el puesto de telas, las cosas fueron peores. El comerciante retrocedió al acercarse. No trato con los de su clase, dijo bruscamente. Evan tensó la mandíbula. Tú te lo pierdes, respondió. Dándose la vuelta, las mejillas de LRA. La quemaba, pero mantuvo la cabeza gacha. No tienes que defenderme, murmuró. No te estoy defendiendo, dijo Evan. Te trato como a cualquier otra persona. Siguieron hacia el distrito de las especias, donde el aire estaba impregnado de un aroma a canela, pimienta y hierbas dulces. Un vendedor de té llamó a Evan. Humana, prueba esta mezcla. Evan miró a LRA. ¿Quieres un poco? Ella dudó, y luego asintió. El té estaba caliente y fragante, calentándole las manos mientras bebían un momento. El ruido del mercado se desvaneció y se permitió respirar, pero la paz no duró. Dos jóvenes se apoyaban en una pared cercana, observándolos. Uno empujó al otro y habló lo suficientemente alto como para ser oído. Míralo cargando bolsas para ella como si fuera su compañero. El otro rió. Tal vez lo sea. Ra se tensó, agarrando con más fuerza el arnés. Evan ni siquiera se giró hacia ellos. Vamos, dijo en voz baja, llevándola lejos. Al final del mercado, se detuvieron en un pequeño puesto de la esquina, atendido por un tendero mayor de piel verde pálido. Los recibió con una cálida sonrisa. Te recuerdo, le dijo al Ra. Solías pasar por aquí con tu pareja, cargando cargamentos. Ra parpadeó sorprendida. Sí, dijo en voz baja. El tendero miró a los bebés y luego desapareció en la trastienda. Al regresar, le entregó una manta cuidadosamente doblada para los pequeños. Dijo, sin cargo. Los labios de Lyra se separaron, pero no le salieron las palabras. Inclinó la cabeza y murmuró, gracias, con las bolsas llenas. Regresaron al mercado. Algunos los miraron fijamente, otros se dieron la vuelta, pero algunos asintieron levemente o sonrieron brevemente. De vuelta en la tienda, LRA colocó a los trillizos en su cesta. Les alisó la manta nueva. Dormirán bien con esto, murmuró. Casi para sí misma. Evan comenzó a desempacar las provisiones. ¿Te diste cuenta, verdad?, preguntó sin levantar la vista. ¿Qué? K. Ra dijo que no todos miraban. Hoy te pasa lo mismo, respondió él. Hizo una pausa, pensando en la sonrisa del viejo tendero. La llamada amistosa del vendedor de té. Quizás admitió pequeños pasos, dijo Evan. Así es como cambia. Esa noche, mientras el mercado se quedaba en silencio, LRA se sentó junto a la ventana. Los trillizos dormían plácidamente, con sus pequeñas manos enroscadas en los bordes de la manta. Aún podía oír los susurros en su mente. Los crueles, los curiosos, pero junto a ellos había momentos de bondad. El mercado no la había aceptado del todo, pero por primera vez, sintió que el muro que la separaba del mundo comenzaba a debilitarse. Y tal vez, solo tal vez, ella y sus hijos podrían tener un lugar aquí. Los días posteriores a su visita al mercado fueron más tranquilos. Ra se quedó la mayor parte del tiempo en casa, cuidando a los trillizos y ayudando a Evan en la tienda cuando podía.
Los bebés se estaban haciendo más fuertes, sus llantos eran más fuertes, y a veces, emitían sonidos suaves y alegres que hacían que la pequeña tienda se sintiera más cálida. Evan empezó a pensar que por fin podrían estar encontrando un ritmo. Pero la paz en esta ciudad era siempre frágil. Era tarde cuando llegó el problema. El mercado estaba en silencio. La mayoría de los puestos habían cerrado, y la calle estaba iluminada solo por la tenue luz de las farolas. Evan estaba en el banco de trabajo reparando una pequeña herramienta eléctrica mientras L.R.A., sentada cerca, alimentaba a uno de los trillizos. Los fuertes golpes repentinos en la puerta principal la sobresaltaron. El bebé gimió y lo abrazó con más fuerza. Los golpes volvieron a ser más fuertes esta vez. Una voz áspera gritó: «¡Abre!». Evan dejó la herramienta y se dirigió a la puerta, mirando a través del estrecho cristal. 3 figuras estaban afuera, los mismos hombres de aspecto rudo que había visto observándolos antes en el mercado. Sus rostros estaban ocultos bajo capuchas, pero su postura denotaba una hostilidad manifiesta. «¿Qué quieres?», preguntó Evan desde la puerta. El más alto dio un paso al frente. «Tienes algo ahí que no pertenece», dijo el hombre con voz llena de desprecio. Evan entrecerró los ojos. «Si te refieres a mi empleada, ella pertenece aquí tanto como yo», respondió. Detrás la voz de Lyra sonaba tensa. «No los dejes entrar», susurró. Sus brazos se apretaron alrededor de la bebé. Evan le dedicó un breve y tranquilizador asentimiento antes de volverse hacia la puerta. «Deberías irte», dijo con firmeza. «Esto no es asunto tuyo», rió el hombre. Un sonido áspero en la calle vacía. «Es asunto de todos cuando trae mala suerte al mercado», dijo. «¿Crees que la gente no se ha dado cuenta de que la tienes aquí? Una viuda con 3 bocas que alimentar. Todo el mundo sabe cómo termina eso». La voz de Evan era tranquila, pero con un tono cortante. «¿Cómo termina?», dijo. «Depende de si la gente como tú sigue causando problemas». El más alto se acercó, colocando la mano en el marco de la puerta. «No puedes protegerla para siempre», dijo. «Quizás no», respondió Evan con calma. «Pero puedo protegerla ahora mismo». Desbloqueó el cerrojo y abrió la puerta lo justo para entrar, bloqueándoles el paso. «No vas a entrar», dijo con tono monótono. Uno de los hombres intentó empujar. Avanzó, pero los brazos de Evan se extendieron, deteniéndolo en seco. La sonrisa del hombre se desvaneció. Pero antes de que pudiera decir nada más, una voz gritó desde el otro lado de la calle: «¿Qué pasa?». Era el viejo telar, el que le había dado la manta a L.R.A. Estaba de pie frente a su puesto con los brazos cruzados, y su voz se oía con facilidad en la tranquila calle. Los 3 hombres lo miraron y luego notaron a otros comerciantes asomados. Desde sus puertas, observando, la atención pareció hacerlos dudar. El hombre más alto volvió a sonreír con desprecio, pero su tono era más bajo. «Esto no ha terminado», murmuró. Se dieron la vuelta y se alejaron, sus pasos perdiéndose en la distancia. Evan cerró la puerta y volvió a echarle llave. Lero seguía de pie en el mismo sitio. El bebé se apretó contra su pecho. Respiraba agitadamente, pero su voz era firme cuando dijo: «Volverán». «Entonces descubrirán que sigo aquí», respondió Evan sin dudarlo. Ella lo miró un largo instante. Sus ojos escrutaban su rostro como si intentara comprender por qué se arriesgaba tanto. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «¿Por qué haces esto por mí y por mis hijos?». Evan no dudó. «Porque mereces la misma seguridad que cualquier otra persona», dijo. «Y ellos merecen crecer sin miedo». Pasó el resto de la tarde. En silencio, aunque la tensión persistía, Evan volvió a trabajar en el banco. El zumbido de sus herramientas era constante. L.R.A. se sentó con los trillizos, observando cómo sus pequeños pechos subían y bajaban mientras dormían. De vez en cuando, su mirada se desviaba hacia la puerta. Aún sentía el eco de los golpes de antes, pero también recordaba cómo Evan se había quedado allí,
impasible hasta que los hombres retrocedieron. Más tarde esa noche, cuando la tienda estaba a oscuras y el mercado en silencio, Ra yacía despierta en el sofá. Los trillizos estaban acurrucados entre ella y la pared, cálidos y seguros. Su mente repasó los acontecimientos de la noche una y otra vez. Durante meses, solo había conocido a gente que le cerraba la puerta. Ahora había alguien que abría la suya y montaba guardia para mantenerla abierta. Era una sensación extraña, esa frágil sensación de protección. Aún no confiaba del todo en ella. Pero de una cosa estaba segura: Evan no era como los demás. A la mañana siguiente, el mercado estaba más concurrido de lo habitual. El aire estaba cargado de voces anunciando precios, el traqueteo de los carros y el aroma a pan recién hecho mezclado con especias tostadas. La puerta de la tienda de Evan permanecía abierta para recibir a los clientes, y el suave parloteo del trillizo llegaba a la calle. LRA los mantenía cerca en su cesta mientras limpiaba el mostrador y colocaba pequeños artículos reparados en los estantes. Al mediodía, una sombra llenó la puerta. Un hombre alienígena alto entró, vestido con finas túnicas bordadas con hilo de oro. 2 guardias esperaban afuera, sus armaduras reflejando la luz del sol. En las manos del comerciante había un maletín negro, largo y pesado. Evan lo saludó cortésmente. ¿Qué te trae por aquí? El comerciante colocó la caja sobre el mostrador con sumo cuidado. He oído que se puede reparar cualquier cosa, dijo, abriéndola. Dentro, acolchado por una tela oscura, había un núcleo de energía excepcional. Su superficie metálica pulida brillaba tenuemente, y un pulso azul constante brillaba en su centro. LRA nunca había visto uno en persona. Sabía que valía más que casi todas las tiendas del mercado juntas. Hay que arreglar esto antes del anochecer, dijo el comerciante. Evan lo examinó brevemente. Puedo hacerlo, pero llevará tiempo, dijo. Justo en ese momento, llegó otro cliente habitual con un filtro de agua roto. Evan miró entre los 2 trabajos. Pensando rápidamente, se dirigió al LRA. Cuídame el núcleo mientras consigo las piezas para el filtro, dijo. Los comerciantes. Los ojos se entrecerraron. ¿Le dejarías esto?, preguntó bruscamente. Trabaja aquí, respondió Evan con serenidad. El comerciante se curvó ligeramente. Conozco a los de su clase, murmuró. Puede que al volver la encuentres desaparecida. La voz de Evan se mantuvo serena, pero sus palabras tenían peso. Entonces verás que te equivocas, dijo antes de dirigirse a la parte de atrás. La tienda parecía más tranquila después de que se fuera. El zumbido del núcleo de energía llenó el espacio. Firme y suave, LRA permaneció tras el mostrador, consciente de la mirada penetrante de los comerciantes. Desde afuera hasta otros comerciantes, rondaban cerca de la puerta, fingiendo charlar, pero en realidad observando cada uno de sus movimientos. Podía sentirlo, la sospecha la oprimió como un abrigo pesado. Los trillizos se removieron en su cesta. Uno de ellos soltó un pequeño grito. Ra se agachó, ajustó la manta y tarareó suavemente hasta que volvieron a la calma. Le picaban las manos por trabajar en algo. Mantenerse quieta bajo tantas miradas era más difícil de lo que pensaba. Entonces, una vocecita la llamó desde la puerta. Era un niño que sostenía un dron de juguete roto. Ya no vuela, dijo tímidamente. Ra miró al comerciante que seguía observándola. Luego volvió a mirar al chico. Podía reparar el ala rápidamente sin tocar el núcleo. Ven aquí, dijo con suavidad. El chico dio un paso adelante y colocó el juguete sobre el mostrador. Ella encontró un destornillador pequeño, ajustó el ala suelta y volvió a conectar un cable. En cuestión de minutos, las hélices del dron volvieron a girar. El rostro del chico se iluminó. Gracias, dijo antes de salir corriendo. La mirada del comerciante siguió al niño y luego volvió a LRA. Podrías habértelo llevado, dijo de repente. ¿El juguete?, preguntó ella, confundida. El núcleo,
respondió él. Podrías venderlo y vivir cómodamente. Durante años, la voz de LRA fue firme. Y entonces no tendría nada. Ninguna confianza. Ningún lugar. Ningún hogar. Por un momento, el comerciante no dijo nada. Su mirada se suavizó un poco, pero desapareció con la misma rapidez. Evan regresó con las piezas del filtro y vio a LRA parada exactamente donde la había dejado. ¿Todo bien?, preguntó él, sin conmoverse. Respondió ella simplemente. Evan sonrió. Débilmente. Sabía que lo sería. Reparó el núcleo mientras LRA atendía a los trillizos. Al caer la tarde, el dispositivo volvió a emitir una luz azul fija. El comerciante lo probó, lo encontró perfecto y cerró la caja. «Trabajas con manos honestas», le dijo al Ra antes de irse. Las palabras no fueron cálidas, pero tampoco amargas. Y para alguien como él, eso significaba algo. Cuando la tienda volvió a quedar en silencio, Evan se apoyó en el mostrador. «No te dejé el núcleo porque necesitaba que alguien lo vigilara», dijo. Ra ladeó la cabeza. «Entonces, ¿por qué?» «Quería que todos lo vieran». «Confío en ti», respondió. Sus labios se separaron ligeramente. Pero no le salieron las palabras. No estaba acostumbrada a que alguien arriesgara su reputación por ella. Sin embargo, aquí estaba una humana haciendo exactamente eso sin dudarlo. Esa noche, mientras las lámparas parpadeaban en el mercado, LRA salió un momento. Algunos vecinos pasaron y le hicieron pequeños gestos de asentimiento. No fue una aceptación total, pero fue más que estrellas frías. Pensó en las últimas palabras del comerciante, la brillante sonrisa del niño y la confianza inquebrantable de Evans. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo cambiaba. No rápido, pero lo suficiente como para darle esperanza para el mañana. La mañana comenzó como cualquier otra. El mercado afuera estaba lleno de movimiento. El sonido de voces subiendo y bajando como olas. Lero estaba barriendo el piso de la tienda mientras los trillizos jugaban en su canasta con anillos de madera que Evan había tallado para ellos. El olor a pan caliente de la panadería calle abajo entró. Por un momento, la vida casi se sintió normal. Entonces, sin previo aviso, un fuerte estruendo rompió la calma. El escaparate de la tienda se desplomó cuando algo pesado la atravesó. Los cristales se esparcieron por el suelo. LRA se quedó paralizada, con la respiración entrecortada. Evan estaba en el mostrador, pero el ruido lo hizo avanzar instantáneamente hacia los trillizos. Dos figuras encapuchadas atravesaron la estructura rota. Sus botas crujieron contra los fragmentos. Llevaban cortas varillas de acero, de esas que pueden aturdir o matar de un solo golpe. «Te advertimos, humano», dijo uno de ellos. Su voz era baja pero amenazante. «No puedes retenerla aquí. Está envenenada para este mercado». El corazón del Ra latía con fuerza. Se interpuso entre los intrusos y la cesta donde estaban sentados sus hijos. Con los brazos ligeramente abiertos. La mirada del hombre más alto se posó en los trillizos. «3 bocas más para arruinarnos», se burló. «Acabemos con esto antes de que se propague». Evan se movió rápido, colocándose frente a LRA. «Tócalos», dijo. Su voz era de acero. 4. No te irás de la calle. El intruso rió, pero sus ojos. Una luz inquieta se filtraba desde afuera. Algunos comerciantes habían dejado de hacer lo que estaban haciendo. Rostros aparecieron en los portales cercanos. Algunos observaban, susurraban. Pero nadie se adelantaba aún. El atacante más bajo se abalanzó sobre Evan, blandiendo su vara. Evan lo esquivó, agarrando el brazo del hombre y retorciéndolo bruscamente. La vara cayó al suelo con un ruido metálico. Ra la apartó de una patada. Sus ojos se fijaron en el segundo hombre que circulaba hacia los trillizos. Agarró un taburete de madera y lo sujetó como un escudo, con manos temblorosas, pero firme. «Apártate, viuda»,
gruñó el segundo hombre. La voz de LRA tembló, pero sus palabras fueron claras. Nadie toca a mis hijos. Se acercó, pero la mano de Evan salió disparada. Agarró el hombro del hombre y lo tiró hacia atrás. El movimiento envió al atacante tropezando hacia la calle, justo a la vista de la creciente multitud. Ahora las voces gritaban: «¡Basta! ¡Déjenlos en paz!». No eran todos, pero algunos de los comerciantes que una vez se habían alejado dieron un paso al frente. El viejo vendedor de telas estaba allí sosteniendo un palo de madera como un bastón detrás de él. El chico cuyo dron LRA había arreglado estaba de pie con su padre, ambos bloqueando el callejón. El intruso más alto miró a su alrededor y vio el cambio en la calle. Las miradas atentas, las voces alzadas, la marea volviéndose en su contra. Levantó al hombre más bajo del suelo. «Esto no ha terminado», escupió hacia Evan. Entonces desaparecieron entre la multitud, desapareciendo antes de que llegaran los guardias de la ciudad. Evan cerró la puerta de la tienda con llave. Aunque la ventana seguía rota, Ra se quedó paralizada por un momento. El taburete aún en sus manos. Cuando finalmente lo dejó, se dio cuenta de que le temblaban las piernas. Evan le puso una mano en el hombro. «Se han ido», dijo en voz baja, con los ojos llenos de lágrimas. No solo de miedo, sino por la extraña visión que acababa de presenciar. Gente en los mercados interponiéndose entre sus hijos y el daño. Aunque solo fuera por un momento, los guardias tomaron un informe. Pero Evan sabía que no encontrarían a los hombres rápidamente. Aún así, algo había cambiado. La noticia del ataque se extendería. Y así, al ver quién había defendido a quien esa noche, mientras Evan tapiaba la ventana, Ra se sentó cerca con los trillizos dormidos a su lado. No dejaba de recordar el momento en que estuvo frente a sus hijos. Había estado aterrorizada, pero no se había movido. Evan tampoco. Más tarde, cuando el mercado oscureció, Ra habló en voz baja. «Hoy, me vieron», dijo. Evan la miró. «Siempre te han visto», respondió. «Pero ahora empiezan a ver quién eres». LRA no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia la ventana tapiada, pero su mente estaba fija en los rostros. Entre la multitud, el vendedor de telas, el chico con el dron, los comerciantes que una vez se habían dado la vuelta, algo cambiaba en el aire a su alrededor. Aún no era seguridad, pero era el comienzo de la pertenencia. La mañana después del ataque fue tranquila, demasiado tranquila. LRA pensó mientras barría el suelo de la tienda. Evan arreglaba la ventana, martillando el último marco de madera, los trillizos jugaban cerca, rodando una pelota de tela entre ellos. Sus risas, ligeras y puras afuera, hacían que el mercado se moviera a un ritmo más lento de lo habitual. Como si toda la calle pensara en el día anterior, LRA esperaba menos clientes, tal vez incluso más escaleras frías. Pero en cambio, sucedió algo inesperado. El primero en entrar fue el viejo almacén de telas. Colocó un trozo doblado de tela brillante sobre el mostrador. «Para los niños», dijo simplemente. LRA lo abrió y vio que antes era una manta con costuras finas. «Ella podía hablar», añadió. «Se quedaron como un muro ayer por eso. Tienen mi respeto» y se fueron sin esperar el pago. Poco después, el niño con el dron reparado pasó con una cesta. Su padre estaba detrás de él dentro. Había frutas frescas y un pequeño tarro de miel. «Es de nuestra parte», dijo el padre. «No es un pago, solo un agradecimiento». Ra sintió un nudo en la garganta. Nadie le había dado algo sin esperar algo a cambio. A medida que avanzaba el día, se sucedieron más pequeños gestos. Un panadero dejó panecillos calientes en la puerta. Un vendedor de especias dejó una bolsita de hierbas para la salud. Incluso los que no entraban empezaron a saludarla con la cabeza al pasar. No eran todos. Algunos seguían apartando la mirada, pero era suficiente para sentirse diferente. Evan también lo notó, aunque no dijo nada,
solo sonriendo levemente cada vez que veía su expresión de sorpresa. Al anochecer, la tienda estaba más concurrida que en semanas. Los clientes sacudían no solo por el trabajo de Evan, sino también para ver a la mujer que había estado frente a sus hijos con un taburete. Algunos preguntaban en voz baja por los trillizos. LRA les decía sus nombres uno por uno. Su voz era suave pero orgullosa cada vez. Sorprendió a Evan observándola con una expresión que no supo interpretar, una mezcla de orgullo y algo más cálido. Una noche, una semana después del ataque, LRA estaba cerrando las persianas cuando Evan habló. «Sabes», empezó, «solía pensar que esta tienda era lo único que necesitaba». Ella lo miró con curiosidad. «¿Y ahora?» «Ahora creo que me equivoqué», dijo, encontrando brevemente la mirada con la de ella antes de apartar la mirada. Lra sintió una extraña punzada en el pecho. No respondió, pero el calor en sus mejillas persistió. Los trillizos habían empezado a llamar a Evan de una forma nueva. 2. Empezó una tarde tranquila cuando el más pequeño se acercó a él, tendiéndole un anillo de madera. «Da», dijo el niño en voz baja. Evan se quedó paralizado. La herramienta en sus manos aún estaba a medio camino del mostrador. Los ojos de Lyra se abrieron de par en par. No les había enseñado esa palabra. Los otros dos pronto la imitaron, con voces brillantes y seguras. Evan se agachó, sonriendo de una manera que LRA nunca antes había visto. Ley no los corrigió, y ella tampoco. A finales de mes, la ventana rota estaba completamente reemplazada. Los estantes de la tienda estaban mejor surtidos y el espacio se sentía vivo de nuevo. Pero más que eso, se sentía seguro. No porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque ya no estaban solos. Los vecinos seguían discutiendo. Los precios seguían subiendo y bajando. Y no a todos les gustaba. Ella. Sin embargo, el cambio era inconfundible. Ahora pertenecía allí, al menos lo suficiente como para permanecer de pie sin miedo cada vez que se abría la puerta de la tienda. Una tarde lluviosa, después de cerrar las persianas y encender los faroles, Evan se sentó con LRA en la pequeña mesa del fondo. Los trillizos dormían en su rincón, acurrucados bajo la manta brillante que le había dado la vendedora de telas. Lra sostenía su taza de té, observando cómo subía el vapor. «Me diste más que trabajo», dijo en voz baja. Evan la miró. «Me diste más que una ayudante», respondió. Por un momento, ninguno habló. Pero no era necesario. El silencio era cálido, no vacío. Cuando la lluvia amainó, regresó el sonido del mercado exterior. Risas lejanas, el crujir de los carros, la llamada de un vendedor tardío. LRA pensó en el día en que entró en esta tienda sin nada más que sus hijos y su nombre. Ahora tenía un lugar, un techo y gente que la apoyaría si surgían problemas. Y de alguna manera, la persona que una vez fue solo su empleadora se había convertido en el centro de todo. Miró a Evan. Entonces realmente miró y comprendió por qué los trillizos lo llamaban papá, porque a sus ojos, y quizá a los de ella, ya lo era. Y quizá pensó, mientras volvía a llover, que eso era exactamente lo que él quería hacer.